Hola, muy buenas. A continuación, en el siguiente vídeo, os trataré el tema de la carta de presentación. Aquí os hablaré sobre qué es lo que significa la carta de presentación, cuál es su utilidad, los pasos a seguir, algunos modelos y consejos. Bueno, el tema que trataremos de la carta de presentación va a basar principalmente en esta página web, que es modelo-carta.com/presentación/. Os repito, modelo-carta.com/presentación/. Es una página muy completa que os hablará sobre la carta de presentación. Para ello os invito a que la podáis leer detenidamente y os podáis adentrar sobre la carta de presentación. Os enteraréis de muchas cosas, de muchos aspectos que conlleva realizarla. Aquí también os hablan sobre consejos, aparte de que es un documento que aporta mucha información personal y relevante sobre tu persona al contratador, a la empresa donde te quieres ofertar. El objetivo principal de la carta de presentación es motivar a una entrevista, que se realice una entrevista. Sabemos que lo que queremos es trabajar, pero para ello previamente necesitamos una entrevista. Y la carta de presentación es el entreludio entre esta, que nos puede permitir y dar paso a tener una entrevista con la empresa. La carta de presentación nos presenta a nosotros mismos. Se trata de un documento que suele presentarse conjuntamente con el currículum. Los dos van de la mano. Se utilizan como introducción y da a conocer algunos aspectos personales de nosotros. Aquí podemos leer más detalladamente qué es la carta de presentación, para qué nos sirve y todo lo demás. Os aconsejo que lo podáis leer. Recuerden que debéis de entrar a esta página web, a este link, modelo-carta.com/presentación/. Es una página muy completa. Os da ejemplos que podéis seguir como guía o como referencia. A continuación, os da algunos consejos de persuasión para poder lograr aquel objetivo tan deseado, la entrevista. Os vuelvo a recordar que debéis de leer cada punto y cada aspecto de este. Por ahora, yo os hago una guía sobre esta página web. Continuamos. Aquí vamos a ver ciertos consejos de lo que se dice, qué son los errores que debemos de evitar, los datos precisos que deben de aparecer, mencionar los elementos que jueguen a favor nuestro, crear curiosidad en la empresa. Recuerden que debemos de hablar de aspectos concisos nuestros, hablar con seguridad, no exagerar sobre nuestros datos, transmitir confianza y seguridad. Debemos resaltar sobre todo nuestra especialidad, a lo que nosotros somos especialistas. Podemos resaltar, por ejemplo, los gustos o las preferencias. Y aquí veremos cómo hacer la carta de presentación. En este apartado nos habla de cómo hacerla. Nos da pequeños tips para eso, para realizarla. Nos indica que previamente es muy importante que conozcamos el puesto de trabajo. Conocer la empresa a la que queremos aspirar es muy importante porque podemos dar datos sobre las características de lo que ellos buscan sobre nosotros, de los requisitos que desean, y nosotros poder saber cumplimentarlos y redactarlos en la carta, utilizándolos para nuestro favor. Una vez estudiemos el puesto de trabajo, por ejemplo, sabemos que es una empresa de informática o que es una empresa de un restaurante o algo, sabremos qué es lo que vamos a redactar y qué aspectos destacar de nosotros. Por ejemplo, si es una empresa de informática, no voy a decir
que a mí me gusta cocinar y que he trabajado en la cocina. No, ¿verdad? Tenemos que dar datos referentes a lo que ellos están buscando. Y nosotros debemos de tener eso muy en claro. Así también estudiar el anuncio de empleo. Recuerden que si es un anuncio, a veces ellos mismos especifican, se necesita personal para tal aspecto, para esto, para aquello. Y estos aspectos que ellos redactan, nosotros los utilizaremos para redactar también nuestra carta. Por ejemplo, si ellos dicen, se necesita personal que cree software o que sepa de aplicaciones y todo esto, nosotros a la hora de redactar la carta vamos a redactar lo que ellos han mencionado en el anuncio. Nosotros sabemos hacer software, nosotros sabemos eh, crear aplicaciones o aplicar todo lo que nos pidan en el anuncio, nosotros lo vamos a detallar en la carta de presentación. Cosas a favor nuestro, vuelvo y repito, porque todos estos aspectos los podemos utilizar a nuestro favor. Aquí os dan ejemplos, en cada apartado os invito a que lo leáis detenidamente, vuelvo y digo, y os darán ejemplos. La siguiente, una correcta redacción. Es importante que en esta no haya ninguna falta ortográfica, pues hablará de nosotros. El lenguaje utilizado debe de ser formal y debe de ser algo que corresponda al tipo de empresa también. Por ejemplo, si la empresa colgó su anuncio en castellano o cuelga su anuncio en catalán, nosotros tenemos que redactar la carta en el mismo idioma que ha sido publicado el anuncio. Es algo muy importante porque estaremos dando respeto a ese aspecto. Como cuarto punto dice errores a evitar, que debemos de evitar. Aquí nos dan consejos de qué son los errores que debemos de evitar, no cometer. Por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es que nosotros no debemos de escribir yo podría hacer, hacer tal cosa o yo creo que sirvo para vuestro trabajo. No, porque eso luego nos da, no, marca de nuestra parte inseguridad, ¿de acuerdo? Y debemos de evitar esas cosas. Continuando aquí vemos consejos de la estructura, cómo debe ser realmente la carta de presentación, lo que conlleva dentro de la carta de presentación, qué es lo que tiene. Aquí nos habla sobre que la primera parte de la carta de presentación es el membrete, aquí nos dice qué es y cómo se redacta. Recuerden que el membrete son nuestros datos personales, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, por ejemplo, nuestro correo puede ser. Estos datos también se encuentran en el currículum, pero aquí los podemos evitar, obviar, o bien también ponerlos. Si los ponemos, debe de distinguirse de los datos de la empresa. Un ejemplo, que si los datos de nuestros los ponemos aquí a la derecha y los datos de la empresa los ponemos aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahí podemos una forma de diferenciarlos. También va la fecha, también. Y luego los datos de la empresa. Miren, vamos a ir por partes como lo dice aquí. Recuerden, el membrete son nuestros datos, luego va la fecha, luego también van los datos de la empresa o del sitio donde queremos ir. Muchas veces es mejor, como hemos dicho antes, si hemos averiguado correspondiente a la empresa, podemos averiguar el nombre del director o el nombre del responsable de recursos humanos y así nos podemos dirigir directamente a la persona que ya sabemos que va a dirigir esta carta. Es un dato que podéis tener en cuenta. El saludo inicial. Hasta ahora se hacen siempre con este tipo de estimado señor o estimado o estimada, de una parte como una parte más formal. A partir de hace poco tiempo se han utilizado términos más cercanos y no tan formales, pero estos términos pueden ser también utilizados, así que os aconsejo que comencéis así la carta. Y luego, pues la introducción. Recuerde que la carta de presentación debe de ser breve, no debe de ser algo muy largo, porque si no invitamos a que la persona ya de por sí no la quiera leer. Debe ser precisa y concisa.
y debe tener los aspectos que solamente nos resalten a nosotros con referencia a lo que ellos solicitan. Aquí podéis leer las partes que cada una representa y cómo la podéis rellenar. Recuerda que tenéis ejemplos en todas las partes. Miren, aquí tenéis más ejemplos, una carta de presentación de trabajo, de una carta de presentación de servicios. Todas son con ejemplos, cartas de presentación de una empresa a otra, una carta de presentación de autocandidatura. Recuerden que muchas veces no hace falta que nos encontremos un anuncio, sino que nosotros aspiramos a entrar a una empresa. Y hasta que se postulen pues algún puesto, pues nosotros previamente podemos autoofertarnos nosotros mismos, una autocandidatura, por ejemplo, y dejar el currículum. Para ello, dejando el currículum, podemos dejar conjuntamente con una carta de presentación. Miren, aquí tenéis un ejemplo de una autocandidatura. También tenemos la presentación en inglés, una carta de presentación en inglés, un ejemplo, y una presentación personal, un ejemplo, y demás. Acá más arriba, en la primera parte donde os decía el primer consejo, estudia el puesto de trabajo y luego estudia el tipo de... Aquí dice cómo escribir una carta de presentación. Tenéis un link que podéis clicar y os pasará también a lo mismo, a cómo escribir una carta de presentación. Los pasos. El membrete, vuelvo a recordar, la fecha, el destinatario, el saludo inicial. Aquí son ejemplos de cómo decir estimados señores, o a quien corresponda, o a la atención de. Y los pasos de los párrafos. Aquí os van más detallados. Si veis, está mucho más con mayor detalle estos aspectos. Y además con ejemplo incluido. El segundo párrafo también, si lo veis, es mucho más detallado, mucho más amplio, que podéis leer, y asimismo con un ejemplo incluido. Para una empresa de reciclaje involucrada en la defensa medioambiental. Veo que buscáis una persona dinámica y organizada. En mi etapa estudiantil siempre he sido el principal. Aquí tenéis un ejemplo de cómo redactarla. Y así sigue redactando. Podéis leer estos ejemplos y tomar una idea de cómo podéis redactar vuestra carta de trabajo. Aquí también os habla del tercer párrafo, de cómo finalizar la carta. Recuerda siempre revisar la carta, leerla una o dos veces y ver los fallos para evitar mala ortografía, o bien fijarte si debe tener el mismo formato desde el principio al final, el mismo tipo de letra. Recuerda, si es posible, que el formato de la carta de presentación coincida con el mismo formato de tu currículum para que tenga una relación. Y al enviar la carta, recuerda, hoy en día muchas se hacen por correo electrónico, pero si la tienes que imprimir, que no sea una fotocopia, porque siempre se nota, que sea una impresión y que sea bien presentable, que no tenga manchas ni tenga arrugas. Ponla en una carta bien presentable y cuando la vayas a entregar, evita cualquier arruga o cualquier cosa mal presentable. Aquí tienes otro vídeo de una carta de presentación sin experiencia. Aquí tienes otro ejemplo. Y demás, chicos. Yo estoy aquí a vuestra disposición. Cualquier cosa podéis escribirme al correo. Podéis hacer preguntas. Y lo que aconsejo es que vayáis editando, miréis todos estos aspectos que redactan aquí y podáis realizar vuestra carta de presentación. Recuerda que debe de ser para una empresa. Imagínate, ten un poco de creatividad, a qué empresa quieres postular, quieres ofrecerte, o bien imagínate que te encuentras un anuncio. Busca anuncios en internet o bien en periódicos y referente a ese anuncio, haz una carta de presentación. ¿De acuerdo? Que hable de ti y aquí tienes los pasos a seguir y los consejos. Sin más, chicos, os vuelvo a recordar que la página es modelo-carta.com/presentación/. Muchísimas gracias.